Mírala bien. No, no es solo una camioneta. Lo que estás viendo aquí es, literalmente, una de las máquinas que sostiene industrias enteras. Construcción, logística, agricultura, todo pasa por algo como esto. Su sistema híbrido, Powerbost, salvó literalmente a decenas de familias durante crisis climáticas reales. Cuando Texas sufrió tormentas invernales históricas que colapsaron por completo la red eléctrica estatal, dejando a millones de personas a oscuras y bajo cero, varios dueños de esta camioneta la utilizaron como una central eléctrica de emergencia para sus hogares. Mientras el mercado está obsesionado con pantallas gigantes y coches eléctricos minimalistas, Ford ha estado jugando a otra cosa, un juego mucho más crudo. Supervivencia y dominio. La F-150 no es la más vendida del mundo por casualidad. Esto es ingeniería pensada para el mundo real. Pero cuidado, porque este modelo esconde un cambio enorme. Uno que a muchos puristas no les va a gustar. Bienvenido a Sobre Ruedas. Olvídate de los faros de antes. Esto no está aquí solo para verse agresivo en el retrovisor del coche de adelante. Estos faros se adaptan. El vehículo lee la velocidad, el giro del volante y ajusta la luz en tiempo real. Hasta 15 grados en curva. En una carretera oscura. Eso no es lujo. Eso es lo que evita un accidente. Hablemos sobre el exterior de este auto. La mayoría de la gente ve la compuerta trasera y solo piensa en subir cajas o bolsas de cemento. Pero esto que están viendo no es solo una tapa de metal. Esto es un banco de carpintería profesional encubierto. Si miran con atención notarán ranuras. No son desagües, no son respiraderos. La marca no gasta dinero en molduras por capricho. Estos son bolsillos de anclaje diseñados específicamente para introducir sargentos o abrazaderas de presión industriales. ¿Qué significa esto en el mundo real? Que si estás en medio de la nada y necesitas cortar un tablón de madera o un tubo de acero, no tienes que hacer malabares en el suelo. Anclas la herramienta directamente a la carrocería de la camioneta sin dañar la pintura de aluminio, fijas el material y tienes un soporte Alt-Stable para trabajar. Esto no lo pensó un diseñador de oficina en una computadora, esto nació de ir a observar a los trabajadores en las trincheras. Y el nivel de detalle es casi obsesivo. Viene de fábrica con una regla métrica y en pulgadas grabada directamente en el material para que no tengas que estar buscando la cinta métrica en la guantera. Incluso agregaron una pequeña hendidura que funciona como soporte para colocar tu tableta o el teléfono celular en posición vertical mientras miras planos de construcción o un vídeo. Y claro, como saben que después de una jornada dura de trabajo viene el descanso, los mismos ganchos de sujeción laterales de la estructura están diseñados para funcionar como destapadores de botellas. Es la geometría exterior puesta al servicio de la utilidad pura. Esto demuestra que en Detroit entendieron que el lujo no es solo poner pantallas más grandes, es hacer que el metal trabaje para ti de formas que ni te imaginabas. Detrás hay persianas aerodinámicas activas. Cuando vas rápido, se cierran. Menos resistencia, menos consumo. Cuando el motor necesita respirar, se abren. Todo aquí tiene una razón física. Nada es casual. Y aquí está uno de los cambios más polémicos, su carrocería. Aluminio. Sí, aluminio. Cuando Ford lo lanzó, todos se rieron. Hoy, todos lo copian. Menos peso, misma resistencia. Mejor manejo, más capacidad. Esto cambió la industria. Entrar aquí no es subirte a una camioneta. Es entrar a una oficina que puede cargar 1 tonelada de escombros. Esto no es plástico barato. Esto está pensado para durar años. Trabajo real. Uso real. Mira esto. La palanca desaparece. Literalmente. Y de repente, tienes una oficina. ¿Por qué? Porque ¿quién compra esto? No solo conduce. Trabaja aquí. Las pantallas no están para impresionar. Están integradas. No cansan. No distraen. Funcionan. Y eso, hoy en día, ya es mucho decir. Todo esto está conectado. Actualizaciones automáticas. Mejoras constantes. Tu camioneta mejora con el tiempo. Si alguna vez has intentado estacionar con remolque, sabes que es un caos. Aquí no. Giras esto, y el coche lo hace por ti. Precisión total. Problema humano. Resuelto con tecnología. Esto no solo frena. Piensa antes que tú. Si detecta peligro, prepara los frenos antes de que reacciones. Milisegundos que pueden salvarte. Ahora hablemos sobre el motor. Aquí es donde empieza el debate. Porque esto no es lo que esperas. Esto no es el típico V8 enorme. Es un híbrido. Sí, híbrido. Pero no como crees. Motor gasolina. Turbos. Motor eléctrico. Trabajando juntos.
El eléctrico da fuerza inmediata. Los turbos empujan después. Resultado. Respuesta brutal. Desde el primer segundo. Y aquí está la locura. Esto no es solo una camioneta. Es un generador. Puedes alimentar herramientas, una obra, incluso tu casa. Esto ya no es transporte. Es infraestructura. En ciudad, se siente grande, pero fácil. Sorprendentemente fácil. Y si hablamos de la aceleración, aquí, cambia todo. Silenciosa, estable, fuerte. Si está vacía, lo notas, rebota, porque está hecha para trabajar. Pero cuando la cargas, todo encaja, se vuelve sólida, suave, tiene sentido. Aquí es donde se pone interesante. Ford tenía un problema. Motores grandes era iguales a más emisiones. Más emisiones era igual a más multas. Y multas igual a menos ganancias. No podían ir totalmente eléctricos. Sus clientes no están listos. Así que hicieron algo inteligente. Un híbrido, pero de trabajo. Pero hay un precio. Más tecnología, más costo, más complejidad. Esto no está solo. Chevrolet va por eficiencia. Ram por lujo. Ford por equilibrio. Esto no es solo innovación. Es estrategia. Es adaptación. Lo más impresionante desde el punto de vista de la ingeniería es que la camioneta no se queda encendida gastando gasolina a lo loco. El cerebro electrónico del vehículo enciende el motor de combustión interna V6 solo por unos minutos para recargar la batería de iones de litio cuando ésta baja de cierto umbral y luego lo apaga, funcionando en absoluto silencio. Con el tanque lleno, una F-150 PowerBoost puede suministrar esos 7,2 kilovatios de energía de forma continua por hasta 32 horas seguidas. Pasó de ser considerada un vehículo de trabajo o un símbolo de estatus a convertirse en un seguro de vida residencial sobre ruedas. Ningún SUV eléctrico premium ni ninguna otra camioneta tradicional de la competencia podía replicar esto sin instalar generadores diésel externos y ruidosos. Así que, al final del día, la pregunta queda flotando sobre el asfalto. Ya viste los números, ya entendiste la física detrás del chasis y viste cómo convirtieron una herramienta de trabajo pesado en una central eléctrica móvil capaz de salvar a una familia en una tormenta. La ingeniería está ahí, expuesta, demostrando por qué este monstruo sigue sentado en el trono global año tras año. Ford no construyó esto para competir con un SUV citadino, lo construyó para sobrevivir a las condiciones más brutales del planeta y, de paso, retener su valor de reventa mejor que casi cualquier otra cosa que puedas comprar con dinero. Pero ahora te toca a ti ser brutalmente honesto contigo mismo. La F-150 es una obra maestra de la ingeniería moderna, de eso no hay duda, pero no dejes que el deseo nuble tu lógica. Dime abajo en los comentarios, después de ver todo lo que esconde, ¿realmente necesitas este coche o solo crees que lo necesitas? No te vayas sin suscribirte.